Cuando nosotros insertamos el bloque, fíjense que el programa me ofrece acá en primer lugar una vista previa de los bloques que estoy utilizando, pero hay un botón más abajo que se llama Más opciones, que es el que nosotros hemos utilizado cuando teníamos que insertar la primera parte del trabajo práctico 1 para continuar ubicando cada cosa en la capa, o cuando hemos tenido que insertar las distintas vistas de SketchUp dentro de nuestro dibujo, hemos utilizado esta opción, este cuadro de diálogo. Y fíjense que este cuadro de diálogo nos permite que nosotros precisemos en pantalla el punto de inserción, la rotación del bloque al momento de insertarlo, y también que modifiquemos la escala, que es lo que sobre lo que les quiero hablar ahora. Entonces, que esté tildada la opción precisar en pantalla el punto de inserción significa que cuando yo hago un clic en aceptar al bloque que haya seleccionado voy a indicar su ubicación en pantalla. Si le quito el tilde tendría que dar las coordenadas directamente en el cuadro de diálogo y es muy poco probable que conozca esas coordenadas. Del mismo modo podría modificar la escala al momento de insertar el bloque y la rotación al momento de insertar el bloque. Lo que les quiero mostrar es que se puede modificar la escala de un bloque al insertarlo. Lo que estoy por hacer sería un absurdo, pero supongamos que yo quiero insertar este juego de comedor indicando una escala uniforme. Le coloco un tilde para que se escale uniformemente sobre los tres ejes. Y le digo que la escala quiero que tenga 1.5 porque necesito una mesa de comedor que tenga, en vez de 1.20, necesito que tenga 1.80. Entonces le aumento la escala el 50%. Pero fíjense lo que ocurre si opero de esa manera que parece muy cómoda para trabajar. Hago un clic en aceptar, inserto el bloque un 50% más grande que el original, pero estoy teniendo unas sillas que tienen, en vez de 40 centímetros de ancho, tienen 60 centímetros de ancho. Entonces esto más que una mesa de comedor, parece una mesa de reuniones de una empresa donde cada una de esas cosas no son sillas, sino un silloncito, ya 60 por 60, es un sillón bastante cómodo. Entonces esa opción no es aplicable para todos los elementos, no es conveniente utilizar la escala para los elementos arquitectónicos que deben conservar siempre sus dimensiones. Si yo inserto un inodoro cambiándole las dimensiones, estoy insertando un artefacto que no existe en el mercado. Sea que lo inserte más chico, que lo inserte más grande. Los inodoros miden lo que miden, las sillas miden lo que miden, las ventanas y las puertas que ustedes creen en su dibujo tienen las medidas precisas. Pero hay algunos objetos que es muy útil utilizar el factor de escala al momento de insertarlo. Por ejemplo, si yo quiero insertar vegetación en el dibujo, la vegetación puede tener distintos tamaños. Yo puedo tener un árbol que lo represento con el mismo objeto y ese árbol puede tener 3 metros de diámetro de copa, o puede tener 2 metros, o puede tener 4, ¿sí? Entonces, para insertar ese árbol, yo podría crear un objeto que lo represente y después crear un bloque. Y ese bloque escalarlo al momento de la inserción para, a partir de un solo bloque, tener distintas dimensiones del objeto. Entonces me voy a posicionar en una capa que se llama inserción vegetación directamente. Y en esa capa voy a representar un círculo para representar el árbol. Le doy un punto cualquiera al círculo y después tengo que decidir qué diámetro le voy a dar o qué radio para después insertarlo al bloque del tamaño que yo quiera. Y les pregunto, ¿qué diámetro le darían ustedes para que al momento de insertarlo me resulte muy cómodo decidir el tamaño? 1 metro. 1 metro. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con 1 metro, está bien la respuesta. Si creo un círculo de 1 metro y al momento de insertarlo le pongo a escala 2, voy a obtener un árbol de ¿qué diámetro de copa? De 2 metros. Y si pongo 4, de 4. Entonces pareciera que lo más cómodo es crear un círculo de 1 metro de diámetro o 0,50 de radio.
Puedo verificar sus medidas y ver que tiene desde acá hasta acá 1 metro de diámetro. ¿Sí? Y podría crear otro objeto. Supongamos que yo quiero un mueble comodín. Este es un árbol comodín que yo lo voy a insertar en distintos tamaños. Pero yo quiero dibujar un rectángulo que me sirva para representar una mesa de luz, un velador que tiene 40 por 40 centímetros. Que me sirva para representar una cama que tiene 2 metros por 0,80. Y que me sirva para representar un armario que tiene 30 centímetros de ancho por 2 metros de largo. También puedo hacerlo utilizando esta ventaja que me da la inserción de bloques con distintas escalas. Entonces también voy a dibujar un rectángulo que va a tener 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Entonces tengo un círculo y tengo un rectángulo. Al rectángulo este, como lo voy a utilizar para representar muebles, no lo voy a ubicar en la capa inserción vegetación, sino que lo voy a ubicar en la capa mobiliario. Y ahora voy a crear con ambos elementos, voy a crear bloques. Voy al comando crear, le digo que el punto de inserción del árbol va a ser el centro de este círculo, los objetos van a ser el círculo y nada más. Podría haber dibujado el tronco o mayor nivel de detalle. A los efectos de la clase práctica es suficiente con el círculo. Designo los objetos, le asigno un nombre, le pongo árbol, hago un clic en aceptar y ahora este objeto ya no es más un círculo. Si veo sus propiedades, perdido el cursor, si veo sus propiedades, veo que es un bloque que se llama árbol, que está ubicado en la capa inserción vegetación. Y ahora voy a crear, me voy a posicionar en la capa inserción mobiliario y voy a crear otro bloque cuyo punto de inserción va a estar en el centro. Entonces puedo tomar este punto hacia acá. Bueno, tomemos este punto, se me está complicando. Y los objetos que van a formar parte del bloque es el cuadrado de 1 por 1 que yo acabo de dibujar. Y por último el nombre le voy a decir que es un mueble comodín. O el nombre que ustedes quieran. Hago un clic en aceptar, verifico que esto ahora sea el bloque mueble comodín y que esté ubicado en la capa. Está en la capa inserción vegetación, lo voy a cambiar de capa a inserción equipamiento porque se trata de un mueble. Y ahora quiero utilizar esos dos bloques, lo quiero utilizar para representar árboles de distintos tamaños en primer lugar y después vamos a ver cómo podemos representar muebles de distintos tamaños a partir de un solo bloque. Entonces le digo que voy a insertar, con más opciones selecciono acá el árbol. Le digo que voy a precisar el punto de inserción en pantalla, pero que la escala quiero que sea 2,5. Quiero que el árbol tenga 2,5 metros de diámetro. Hago un clic en aceptar y tengo un árbol de 2,5 metros. Repito la ejecución del comando y ahora le digo que el árbol lo quiero de 3 metros e inserto un árbol de 3 metros. Quiero un árbol de 4 metros, vuelvo a ejecutar el comando y le digo que quiero un árbol de 4 metros. Hago un clic en aceptar y tengo un árbol de 4 metros. Y no he necesitado crear tantos bloques como tamaños de árboles necesita en el dibujo. ¿Está claro? Ahora veamos qué ocurre con el mueble. Yo quiero insertar en este dormitorio, por ejemplo, una cama que tiene 2 metros por 80 de ancho. Entonces me ubico en la capa inserción de mobiliario, le digo que voy a insertar el bloque que se llama mueble comodín
Y acá voy a modificar la escala para que en vez de 1 metro por 1 metro tenga 2 metros por 0,80. Entonces, ¿me servirá que la escala sea uniforme? Si le dejo escala uniforme, me va a representar otro cuadrado. Entonces tengo que modificar la escala y acá decirle un factor de escala en X diferente del factor de escala en Y. Entonces, si quiero que tenga 2 metros de ancho por 0,80 de largo, esos son los valores que yo voy a ingresar como factor de escala. Y cuando hago un clic en aceptar, fíjense que acá tengo un rectángulo de 2 metros por 0,80 que puede perfectamente representar una cama. Si ahora quiero hacer la mesa de luz y no tengo ganas de ponerme a dibujar otro bloque que se llama mesa de luz, puedo volver a ejecutar el comando, decirle que voy a insertar ese bloque comodín, pero en este caso con una escala uniforme, porque quiero que tenga 0,40 por 0,40, o sea que tenga las mismas dimensiones en X y en Y, y acá tengo el velador de esa cama, o la mesa de luz, como ustedes quieran llamarlo. ¿Y sería lo mismo que el anterior? Es el mismo bloque que el anterior, insertado con distintos factores de escala. ¿De acuerdo? Todo esto es para optimizar el trabajo y si, por supuesto, si ustedes quieren tener bloques más detallados, tendrán que hacer uno para cada mueble. Pero si necesitan hacer una entrega rápido y están apurados y no tengo bloques de mueble, bueno, hacen un cuadrado de 1 por 1 y lo insertan con las medidas que necesitan.